No te voy a mostrar su foto, pero vamos a escuchar su voz, su pulsión, la fábrica de su mente que maquina la escritura de lo que le afecta. En Tres Sorbos es un podcast que disecciona la literatura ecuatoriana en 3 formatos. En Tres Sorbos. ¿Cómo saber que la química de tu cuerpo ha sido afectada por algún texto? Lo sientes esparcirse por las piernas, como un cosquilleo en la planta de los pies. Sube lentamente hasta tu pelvis que lo recibe emocionada. Lo estuviste esperando desde que exploraste por primera vez aquella parte prohibida. El placer fuera de sí, el placer a punto de estallar. Se extiende hacia tus brazos, hacia el pecho agitado, hacia la cabeza que en vano racionaliza lo primitivo. Lo sientes en todo tu ser, te obliga a movilizarte, a explorar en tus entrañas, a pisar el césped o a saltar a un cuerpo de agua. Te obliga a levantarte, a ver dentro de ti, a ver el mundo que te rodea. Sabes que un texto te atraviesa cuando lo sientes en cada pliegue, en cada quebradura, en cada rinconcito íntimo y recóndito de tu organismo funcionalmente imperfecto. Esta es la escritura de Gabriela Ponce, una narrativa llena de recovecos y heridas a medio cicatrizar que conmueven a quienes, al leerla, nos adentramos en su mundo extraordinariamente cotidiano y sensible. La tierna rudeza de sus temáticas y la voz transparente con las que trata cuestiones de la naturaleza humana como el amor, la pérdida, la familia, el placer o la ausencia, la convierten sin duda en una de las escritoras ecuatorianas más relevantes de la actualidad. En este ensayo sonoro flotaremos a través de sus conmovedores relatos, explorando a una autora que escribe desde y para el cuerpo, materializando así el deseo animal que todos sentimos y pocos nos atrevemos a poner en palabras. Como Gabriela nos cuenta en Hablemos Escritoras, gran parte de su estilo de escritura parte de la corporalidad. Una corporalidad que se nutre y vitaliza a partir de experiencias sensibles y emocionales, de relaciones inter- e intrapersonales, de cambios y mutaciones del cuerpo en sus diferentes estados y etapas. La corporalidad no se trata de un actuar meramente cinético o de una forma impulsiva o mecánica de moverse. Más bien, se trata de un estado de conciencia e introspección sobre qué ideas, sensaciones, proyecciones, acciones y reacciones se concretan o se ejercen con el cuerpo. La escritura de Ponce rompe lo que en palabras de Ana María Tamayo Duque es el paradigma cartesiano de dividir y pensar como entidades separadas el cuerpo y la mente. Gabriela desdibuja estas connotaciones maniqueas y piensa en cuerpo y mente como uno solo. Esta unidad solamente es posible cuando despojamos al cuerpo de su función física objetiva y le otorgamos un protagonismo subjetivo como medio conector del espacio, la experiencia y el actuar. Entonces se nos revela que cada uno de nuestros movimientos, esporádicos y meditados, constituyen significados específicos y son formas alternativas de entender contextos más amplios. En este sentido, el acto de escribir, sea en papel o sea en computadora, conlleva un significado más profundo de lo que respecta a sentar el esfero o presionar la tecla con un impulso nervioso. Es una forma de mostrar el lugar de enunciación que adquiere forma mediante el análisis del lenguaje corporal trasladado a la palabra escrita. En donde pongo la palabra, pongo mi cuerpo, Luisa Valenzuela dice: allí donde el cuerpo está escribiendo en libertad, escribe la metáfora, o para decirlo de otra forma, se accede al orden de lo simbólico y esa es la búsqueda y esa es la lucha. Lucha más que nada contra las propias barreras de censura interna que suelen parecernos infranqueables, sobre todo para nosotras, las mujeres, que hemos recibido tanta orden negativa, tantas limitaciones. La libertad corporal, en escritura de Gabriela Ponce, emergen imágenes fluidas de un mar, donde lo interior y exterior hunde y flota, converge y diverge, deglute y expele, resiste y somete, implosiona y explota. Estas imágenes no son más que reminiscencias de los estados del cuerpo, ya sea en su estado maternal, emocional doliente o erótico. Una de las figuras más constantes en la literatura de Gabriela Ponce es la madre. Madre, entendida como ese ser que se desborda, ese ser de naturaleza líquida, ese ser lleno de contrastes y ambivalencias, ese ser no ideal, pero que aparenta serlo. La visión de Gabriela sobre la maternidad puede contenerse en esta cita del cuento Mis animalitos domésticos de Antropofagitas. No soy una madre convencional, aunque de eso nadie está muy seguro.
Las madres saboreamos siempre la sangre salida de nuestras entrañas y la usamos como abono de todo cuanto tememos. Los diversos focos de la madre se vislumbran en las fotos colgadas de Tríptico de la Madre. El primer cuento se desarrolla en una sola escena, en el pasillo de la casa de la madre de la narradora protagonista, y se desprende a diferentes tiempos y lugares. La narradora nos cuenta que está ahí para desmontar cronológicamente el collage de fotos de su madre para enviárselas al extranjero. En el acto de desmontaje, la observación y tacto de las fotos desarrolla una suerte de monólogo interior donde la narradora va describiendo las escenas y personas enmarcadas, paradójicamente en desorden, revelando microhistorias que vislumbran el paso del tiempo en 3 genealogías en distintos grupos: su hija, ella como madre y su madre, o ella, su madre y su abuela. Las fotos se trasladan en un espacio de desborde maternal, donde la figura de la madre, en todas sus dimensiones, como adolescente, como primeriza, como adulta, adquiere el protagonismo, aunque no se lo desee. Esto se refleja en la mirada contemplativa de las madres que ven a sus hijas. Es una tensión de interés y propiedad que envuelve el tiempo a un solo espacio. Al mismo tiempo, las hijas fijan su mirada en la cámara, en un acto de emancipación y complicidad con el lector. Yo cargo a mi hija pequeña, mi mamá nos mira a las dos, yo miro a la cámara, la mirada de mi hija aún no se fija en nada. Otro de los rasgos que conlleva la escritura corporal es el hecho de remitirse a otros cuerpos, pues la interacción entre ellos resulta crucial para entender el porqué de las palabras y los gestos. A veces, estas interacciones surgen de formas sutiles y desubicadas, como la atención a los defectos que 2 cuerpos comparten. En Flotar Pude, la comparación del dedo atrofiado del pie de la madre con el de la hija remite a un pensamiento e imagen especular del ego y alter ego, 2 gotas de agua que a priori son reflejos cristalinos exactos una de la otra, mas en su destello son distintas. Observo mi pie y me pregunto cómo desarrolló la protuberancia del hueso dislocado de mi madre, si no le ha pasado nada. En esta admiración y repulsión se condensa la relación maternal-filial, un lugar que cohesiona y a la vez expulsa 2 cuerpos. Aún así, la belleza de aquella relación recae en una pulsión amorosa, en un acercamiento de diferencias. Mis pies me devuelven a la imagen del dedo de mi madre. La última vez que vi su pie, su deformidad me provocó unas ganas genuinas de besarlo y preguntarle cuándo es que se torció de ese modo tan radical el hueso. Pero, ¿por qué la corporalidad? ¿En dónde se esconde su potencia? La corporalidad en la escritura de Ponce se inserta cruda y de improviso. Es casi errática, pero siempre es intencional. En el diario de una nadadora, la narradora personaje principal describe su tránsito por el duelo de una relación amorosa en 30 días. En cada entrada, pasado y presente se entrelazan en una memoria escrita con fluidos corporales varios, que decoran las páginas e ilustran una transformación que reconoce su fisicalidad. Pero, ¿por qué se relacionan estos desbordes de los cuerpos con el duelo? La filósofa estadounidense Judith Butler explora la pregunta sobre el duelo de una forma que puede explicar nuestro interrogante. En el duelo, algo acerca de lo que somos se nos revela, algo que dibuja los lazos que nos ligan a otro, que nos enseñan que estos lazos constituyen lo que somos. Así, cuando perdemos a alguien, no perdemos a un algo que está fuera de nosotros, sino que nos perdemos a nosotros mismos y nos vemos obligados a buscarnos y reinventarnos de formas que no podemos controlar. La corporalidad entra en el juego en el momento en el que regresamos a ver que aquello que constituye nuestras relaciones con los demás en su vulnerabilidad a la pérdida es justamente que el cuerpo supone mortalidad, vulnerabilidad, praxis. La piel y la carne nos exponen a la mirada de otros, pero también al contacto y a la violencia. Butler. Así, la literatura de Ponce explora la corporalidad en todo su rango de vulnerabilidad. Erotismo, violencia, humanidad cruda.
Gabriela Ponce describe cómo el duelo nos cambia, nos desgarra, nos desintegra, con una claridad que nace del entrelazamiento de su escritura con la vida del cuerpo, que también es sujeto a perderse, a revelarse y vomitar, a excretar aquello que fuimos y que ahora dejamos de ser. Con esta muerte, en esta vida, vemos cómo la distancia entre el dolor físico y emocional se desvanece en una hermana que cuenta la muerte de su hermano en la casa de su juventud. Lloro, es la muerte la que llora. Grito, siento el dolor salir de mi útero joven con la violencia de todo mi deseo, con las lágrimas de toda mi infancia, y ella llora conmigo. El duelo desborda los cuerpos, los saca de sí y los obliga a recomponerse desde la memoria que trata de llenar el vacío que la pérdida ha dejado. Esta memoria es corporal y nos remite a las maneras en las que nuestros cuerpos se tocan. La potencia de la corporalidad en Ponce está en que nos recuerda que este tocar nos desnuda y en eso, y en el duelo, nos perdemos a nosotros mismos y a la ilusión de nuestra autonomía. Y yo tenía 15 años, yo quería hacer el amor. Había querido hacer el amor desde que tengo memoria, desde que me vi la vagina en un espejo y supe que yo era ese orificio sensible y rojo. Mi vagina era todo lo que me contenía y sospeché que ahí había un misterio que se resolvía con otro cuerpo. Este fragmento de Felicidad del agua, cuento del libro Flotar Pude, es una perfecta muestra de cómo Gabriela Ponce escribe sobre lo erótico, pues la sexualidad no solo acompaña la construcción del personaje como algo fuera de la identidad, mas la constituye como un elemento fundamental para entender el complejo tramado de lo que llamamos el ser. Lo que bajo el paradigma social puede ser obsceno o vulgar, para la autora es esencial. Gayle Rubin reflexiona sobre cómo el sexo es siempre político, resaltando los momentos en que instituciones de control, comúnmente conectadas como la Iglesia, la industria cultural y el Estado, han creado épocas de histeria erótica o terror erótico, buscando poseer y regular nuestra sexualidad, situando a los productos culturales eróticos o pornográficos como lo obsceno y a los genitales como una parte inferior del cuerpo, menos sagrada que la mente, el alma y el corazón. Pero Gabriela nos demuestra lo contrario, construyendo una narrativa erótica bien articulada y con capas sensoriales, donde una vez más el cuerpo es el vehículo para conocerse a uno mismo, comprender la existencia y la manera en la que nos relacionamos con la otredad. Dicho esto, siguiendo con la noción de ver el sexo como algo más allá de la penetración, la autora narra encuentros románticos con otras mujeres, validando las disidencias sexogenéricas como personas igual de merecedoras de placer y enunciando su lugar como un sujeto marginal que resiste con orgullo desde la escritura corporal. Sin necesidad de etiquetas, Ponce postula las diferentes formas en las que el deseo puede materializarse y cómo lo socialmente establecido como única forma de sexo queda obsoleto en una escritura erótica del siglo XXI. Existen interacciones tan sexualmente explícitas que cruzan la línea entre el erotismo y la pornografía, un género fuera de los géneros del canon literario, marginando esta escritura como una forma de arte malo o indeseable, pues obedece a lo más carnal, denigrante y perverso del ser humano. La sombra de la palabra obscenidad contradice este carácter elevado y moralista del arte. Debemos ser buenos, debemos tener solo prácticas monógamas y heterosexuales, debemos relegar la sexualidad a un escondite social, debemos no desear el cuerpo de otros, debemos negarnos al placer, debemos no hablar de estas cosas. Escribir pornográficamente, el poder narrar las vivencias del cuerpo y reclamar el placer como algo que todos buscamos, es un acto revolucionario, político y enunciativo. No se debería hablar de naturalizar el sexo en la literatura, deberíamos en su lugar reflexionar sobre lo absurdo en que lo más natural del ser humano haya sido llevado a la prohibición y el tabú. Algo digno de aplaudir en la construcción de personajes de Ponce es un trabajo meticuloso para no caer en el complejo virgen prostituta, la dañina dicotomía psicológica que reduce a las mujeres a un binarismo donde solo hay santas o promiscuas. Idea misógina enraizada fuertemente en los cimientos de la sociedad occidental. Clinamen es un cuento donde la protagonista explora el ser madre y sentir placer sexual como emociones compatibles y esenciales de su identidad,
retratando a la mujer como un ser dual, multifacético y libre de los prejuicios con los que se han tachado a las mujeres que buscan abiertamente sexo más allá de su rol reproductivo, volviendo así un poco la temática de maternidades en contraste con el erotismo. La escritura desde la corporalidad de Gabriela Ponce se nos revela no solo como una expresión artística profunda, sino como una forma de resistencia política. En la corporalidad nos encontramos con que nuestra propia formación supone al otro en nosotros, que nuestra propia extrañeza respecto de nosotros mismos es paradójicamente el origen de mi conexión ética con los otros. Estoy herida y encuentro que la herida misma es un testimonio del hecho que soy impresionable, entregado a otro en formas que no puedo predecir o controlar completamente. Butler. Es en esta impredecibilidad, este desconocimiento, que se afirma nuestra relacionalidad de forma política. La escritura de Ponce nos llama a recordar las formas en las que nuestros cuerpos son sujetos políticos que se constituyen en su vulnerabilidad, y nos interpela a abandonar las formas políticas que nos aíslan y nos muestran como lo que no somos, entes autónomos incapaces de afectarnos entre nosotros. La literatura de Ponce nos afecta porque es un relato de afectos que no podemos escapar en tanto se constituyen corporalmente. Ponce nos recuerda la amplitud de la sensorialidad y fisicalidad de la vida, como cuerpos que se tocan, que se acompañan, que se extrañan y se exploran en formas que no controlan del todo. La corporalidad deviene una forma de autoexploración que nos permite entendernos y volvernos a conocer. Este episodio fue producido, guionizado y escrito por Pía Carrillo, Adrián Vázquez y Santiago Ríos. La asistencia de montaje es de Steven Josué Ramírez. El diseño y postproducción de sonido es de Pablo Molina. En Tres Sorbos es un podcast de la carrera de literatura de la USFQ.